Yo acá tengo alguna pregunta que me vino escrita. Y si acercan el micrófono. Bien, adelante. Sí, para Fernando Andrade. Fernando. Me llamó la atención en el cuadro referido a los ambientes que ahí diga que en ambiente pobre, hileras anchas. Si bien entiendo que está compensado por la siembra tardía, porque yo tenía el concepto, cuando hemos consultado para la zona 9 de julio, el sembrar a 52 o a 70, un concepto que a mí me quedó grabado era, en un momento dijiste, si 10 días antes de la floración tenés días críticos, con un ciclo completo no hacía falta sembrar a 52. Entonces me llamó la atención aquí que en la columna de ambiente pobre diga hileras anchas. Sí, no es una digamos, una práctica generalizada. En algunos ambientes, sobre todo cuando uno está en un ambiente que es limitado porque hay una sequía progresiva y severa, en esos casos puede ser recomendable, hay que analizarlo, hay que mirar series históricas, aumentar hileras para tener la posibilidad de disponer de más agua en los momentos críticos de floración. Esas son prácticas de manejo que se utilizan en determinados ambientes en donde dependen, por ejemplo, del agua almacenada a la siembra y tienen que regular el consumo a lo largo de toda la estación. Entonces, por eso yo mencioné que en algunos casos puede ser interesante en ambientes pobres separar hileras como una manera de ir regulando el consumo. Eso se hace en algunos sistemas de producción, por ejemplo, no sé si algunos conocen en Sudáfrica, se separan las hileras, porque, digamos, son suelos profundos, pero no llueve durante el ciclo y tiene que depender del agua almacenada. Hay otros ambientes, por ejemplo, para producción de girasol, que en función del agua que tienen, porque saben que no va a llover, aplican una formulita y saben cuánto tienen que separar las hileras. O sea, tomarlo como una herramienta intensiva en conocimiento para determinadas situaciones. Por el otro lado, achicar hileras en ambientes de alta producción solamente sería recomendable en casos en que tenés híbridos muy cortos o erectos, en donde no llegas al IAF crítico en el momento crítico, con otras implicancias y discusiones, ¿no? Perdón. Sí, yo lo que veo es que por ahí se busca mucho altísima producción o alta eficiencia. Nosotros lo que me gustaría ver por ahí si hay algún ensayo, algo de estabilidad, no sino tanta alta producción. Nosotros somos el sudeste de Buenos Aires y hace 5 años nos hemos volcado, digamos, a hacer sustentable el cultivo y nuestro negocio, ¿no? Básicamente basado en una rotación a rajatabla, y lo que estamos experimentando es baja densidad. Hemos logrado en maíz una estabilidad realmente sorprendente, tenemos campos muy dispersos, muy dispares, muy profundos sin agua, como en la zona de Dorrego. Bien. Y ahí estamos haciendo muy baja densidad. Ahora lo estamos haciendo en soja, y en Dorrego arrancamos hace 2 años trigo con la mitad de las hileras. Ahora, como escuchaba el señor la pregunta, con extraordinario resultado, básicamente haciendo un balance de nutrientes, pero sobre todo apuntando a lo que es rotación y la conservación de agua en el suelo. Eso es un concepto que de alguna manera puede asociarse con lo que hablábamos recién. Cuando les mostré el paquete basado en principios ecofisiológicos para subir los pisos, el primer concepto era baja densidad. Y es asombroso como en algunos lugares de la zona nuestra, por ejemplo en Dorrego, como vos decís, se están haciendo a 3 plantas por metro cuadrado, cosas. Antes no se hacía maíz imposible, pero con este paquete se puede incluso desplazando la soja, haciendo un cultivo más estable que la soja. ¿Por qué? ¿Cuál es el principio ecofisiológico detrás de esto? Cuando la tasa de crecimiento de la planta en el cultivo de maíz se reduce por estrés, por ambiente, porque no está la disponibilidad hídrica necesaria, el cultivo sufre mucho y las espigas se quedan con muy pocos granos o abortan. O sea, ese es un problema que tiene el maíz. Una manera de asegurarnos que eso no ocurra es bajar la densidad, los recursos por planta aumentan, entonces evitamos esas fuertes caídas. Y si tenemos además materiales que puedan responder con plasticidad ante una situación mejor de la esperada, porque bien llovió algo más de lo que se esperaba, entonces
mejor, y entonces tratamos de buscar híbridos altamente estables y plásticos. Y lo que hemos visto es que hoy, habrá que ver para distintas zonas y distintos ciclos, pero lo que hoy se ve es que muchas empresas tienen materiales sumamente estables, además de esta estrategia de bajar densidad para estabilizarlos, por el riesgo que sobre todo en el cultivo de maíz, tenemos materiales que son sumamente estables, por distintos motivos, ¿no? Pero sí, nosotros nos llama mucho la atención cómo esa estrategia se está difundiendo y el maíz con este paquete de subir los pisos está imponiéndose en muchas regiones. Y te agradezco el comentario. Para Fernando García. Sí. Vos sabés que en este momento hay muchas zonas del país que están con riesgo, con napas altas, suelos saturados. ¿Qué recomendación harías vos para la fertilización del maíz en esas situaciones? Bueno, creo que en primer lugar, para algunas zonas eso implica un cambio positivo y bien interesante de disponer de agua, lo cual puede llegar a cambiar aspectos que van más allá de la nutrición en sí, en cuanto a fecha de siembra, potencial, digamos, ahí se hablan un montón de oportunidades. Desde el punto de vista de la nutrición y la fertilización, en primer lugar va a haber que responder a eso. Obviamente cuando uno está hablando de modelos de probablemente para un año normal de 150 menos X, me refiero por ejemplo para nitrógeno, probablemente lo tenga que pasar a 180 menos X porque la expectativa de rendimiento es más alta, ¿no? Tomemos 150 y 180 como ejemplo, por favor, no es que hay que pasarlo de 150 a 180. Pero bueno, habrá que revisar la información. Hay muchas zonas del país que tienen la información para años niños, para mayor disponibilidad de agua, o para años niñas y de menor disponibilidad de agua. A partir de ahí, ahí estaríamos hablando de la dosis, si queremos tomar los 4, ¿no? El segundo aspecto que me parece muy importante ahí es en cuanto a momento, ¿no? Porque aparentemente podríamos llegar a estar trabajando con dosis mayores, con una situación de mayor humedad y eventualmente de mayor precipitación. Eso nos lleva rápidamente en el cultivo de maíz a tener un poco más presente aquello de que queremos sincronizar el momento de aplicación con la demanda de la planta para evitar las pérdidas. Siempre ustedes recuerdan eso de aplicamos a 6 hojas, que parece ser una Biblia. En realidad eso de 6 hojas es porque es el último momento que podemos entrar más cercano a cuando empieza la gran demanda del cultivo con la maquinaria que disponemos. Pero la información de los últimos años también nos muestra que si uno tuviera maquinaria con suficiente despeje, podría hasta llegar a entrar en momentos más avanzados y obviamente en equipos de riego aplicarla casi cuando se hace el riego. Es decir, les diría que miren de vuelta, muy bien, los esquemas de fertilización en cuanto al planteo de los rendimientos potenciales, separando muy bien los ambientes. En tu zona, Hernán, vos tenés ambientes, a pesar de que las napas estén altas, vas a tener ambientes bien distintos, no todos van a ser iguales. La segunda es el momento de aplicación, y en cuanto a la forma y la fuente, también tener un poco en cuenta eso, ¿no? Los temas de pérdidas. Me parece que es un buen año para pensar en un muy buen cultivo de maíz y no deberíamos fallar con las 4 R's esas que yo les marcaba, los 4 requisitos que yo les marcaba. Obviamente, me hablé mucho de nitrógeno, obviamente cuando miramos al fósforo, el análisis de suelo sigue siendo nuestra herramienta. Mantener los niveles de fósforo por arriba de las 15 partes por millón para maíz siempre es lo más recomendable. Si estamos por abajo, sí o sí hay que fertilizar. Y en algunos de esos sectores, si la napa está alta, en el caso de azufre, y me refiero a los 3 más frecuentemente deficientes nada más por ahora, tengan muy en cuenta que muchas de esas napas tienen gran cantidad de azufre, ¿tá? Entonces a veces vale la pena hacer un análisis de la napa para ver si nos ahorramos una aplicación de azufre. Perdonan las empresas pero es así. Y el otro, no voy a dejar la patita sin terminar, nos falta el zinc, que está siendo deficiente en muchas zonas, especialmente en los suelos más arenosos. Recordando tu zona, probablemente sea otro elemento a tener muy en cuenta. Bueno, yo también para Fernando García. ¿Qué tal, Fernando?
uno va viendo que vos presentaste una filmina ahí que hablaba de la acidificación de los suelos, ¿no? Y uno va viendo en los análisis de evaluación directa de distintas zonas que efectivamente va poniendo 4 o 5 veces, ¿no? Eso en algún momento también uno mira y dice, no los quiero ver para que no me digan tengo que empezar con las enmiendas, ¿no? Eso en algún momento va a empezar a limitar la eficiencia de uso de los nutrientes que estamos aportando a base de plata. Me gustaría que amplíes un poquito, muchachos, en un momento van a empezar a actuar, ¿no? Sí. No puedes ampliar. Te tomo lo del final. Muchachos, en un momento va a haber que empezar a actuar. Es allá de una. ¿Y cómo? ¿Cuándo? Bueno, recuerden que el pH lo que es como la fiebre en una gripe. Uno tiene fiebre. Ahora el médico no sabe por qué. ¿Está? Generalmente es un virus, así más rápido. Pero bueno, en este caso no le podemos decir eso. ¿Qué les quiero decir con eso? Midan pH, pero si los pHs empiezan, ustedes los ven que están bajando, vos venías de un pH 6, te estás empezando a acercar a 5,5, y 5,5 es una especie de semáforo amarillo, empiecen a pedirle al laboratorio, no es todos los años, porque no cambia de año a año tan fuertemente, pero empiecen a pedirle las bases, calcio, magnesio, potasio, y empiecen a pedirle las bases y la SIC. La SIC es la capacidad de intercambio catiónico, no las bases solas, no que le diga al laboratorio las bases y la SIC sumás las bases, eso no sirve absolutamente de nada. Las bases y la SIC aparte. Y yo veo qué porcentaje de saturación de bases tiene mi suelo. Ese es el que genera el cambio en el pH. Y en función de esos porcentajes de saturación de bases, recuerden que los suelos pampeanos tenían 75, 85% de saturación de bases. Hay lugares que ya estamos en el sur de Córdoba, en La Bulay, algunos de esos lugares, estamos en el orden de, te miro vos Roberto porque sé que hiciste análisis ahí, pero 50, 55, lo cual es grave y ya tiene respuestas concretas a el encalado de alfalfa. La que va a seguir ahí es soja. Maíz y trigo se la arreglan un poquito mejor. Y el gran cuco al final del camino, que probablemente nosotros no estemos, va a ser aluminio, pero con la mineralogía de nuestros suelos van a tener que pasar muchos años. Eso es mucho más común. Cuando empiecen a leer cosas de acidificación, va a venir mucha literatura de Brasil y van a ver mucho tema de aluminio. Eso está muy ligado al tipo de arcillas que tienen los suelos tropicales, distinta a la nuestra. Si no llega el aluminio, muchachos ya fueron. En vez de voy a cambiarte